¿Qué provoca el encierro en nuestro cerebro? ¿Qué nos genera el aislamiento social? ¿Cuál debe ser el cuidado de nuestra salud mental en estos tiempos de cuarentena? Hoy, una conversación de controversia con el doctor Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Mi estimado Ricardo, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta, que es ya nuestra emisión número 241. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El mundo entero vive hoy una situación inédita en la historia de la humanidad. Miles de millones de habitantes de este planeta metidos en sus casas ante el temor del contagio por el coronavirus. Un virus casi desconocido del que no existe todavía una cura, tampoco vacuna, y que ha puesto de cabeza a todo y a todos, con ciudades paralizadas, economías colapsadas, hospitales desbordados y la gente encerrada en sus hogares. Los gobiernos han decretado que la población permanezca en cuarentena para tratar de controlar los contagios, un hecho desconocido en los tiempos actuales. Familias enteras metidas en cuatro paredes a la espera de que esto termine. Y es que ciertamente hoy cuesta trabajo entender la vida sin salir de casa, sin el contacto con los demás, sin la convivencia diaria, incluso, sí, ¿por qué no?, sin el ruido de las grandes ciudades. ¿Cómo repercute este confinamiento en nuestra conducta, en nuestro cerebro? ¿Qué cambios operan en nuestra mente al permanecer bajo encierro? ¿Puede la cuarentena sacar lo mejor, pero también lo peor de cada uno de nosotros? El doctor Eduardo Calixto es médico, cirujano y doctor en neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh y actualmente es jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es autor de libros como Un clavado a tu cerebro y Amor y desamor en el cerebro. Doctor, muchas gracias, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Doctor, ¿a qué debemos temerle más? ¿A lo que está afuera, a contagiarnos si salimos de la casa, o a lo que pueda ocurrir adentro, al interior de la casa, en nuestros cerebros, en los cerebros de quienes están ahí junto con nosotros en un confinamiento, doctor? Sí, hay dos elementos básicos. Hay que tener miedo de la infección que se encuentra afuera, de las posibilidades de contraer esta enfermedad pulmonar, pero también es un hecho fundamental entender que el cerebro, cuando se ve limitado en sus actividades, cambia la neuroquímica a mediano, corto plazo, y esto hace que incrementemos de alguna manera los procesos atentivos que antes no teníamos. Este es el primer cambio que hoy en el campo de las neurociencias se sabe perfectamente. El término general es que cuando a uno lo limitan en espacio, entiéndase casa, y dices, bueno, pero tu casa es la tuya y estás contento en ella. En la medida que uno va poco a poco adentrándose en esa casa, que independientemente del área que tenga, convive por más de una semana, se empieza a generar estrés, aunque uno no lo quiera. Y este es el factor inicial. Es originado entonces por un cambio en una hormona que liberamos que se llama cortisol. Y esta nos hace incrementar la atención en elementos que antes no tomábamos en cuenta. Entonces, desde la voz,
de una persona, desde el hecho de la convivencia cotidiana, nos va desensibilizando de la parte más, de la parte más emotiva, y entonces somos personajes a nivel cerebral que empezamos a cambiar la atención que teníamos por la esposa, por los hijos, y ante este contexto la familia se convierte en una desensibilización general con un factor de estrés constante. Aquí habrá que hacer una aclaración también pertinente. Quienes viven solos, el impacto es todavía más negativo. El hecho de vivir solo en este aislamiento, de decir, bueno, yo vivo solo y me encanta vivir solo por siempre, ¿no? Forever alone, y yo vivo de una manera Yo decido lo que yo quiero hacer. Y el problema es que hoy se resuelve... Estás ante dos ejemplares. Que tengo que decir abiertamente que cuando eso nos lo dicen, el hecho fundamental es que el cerebro, por ejemplo, genera un cambio en la liberación ahora de otro neurotransmisor, que hay una disminución de oxitocina y de serotonina, nos cambia la percepción prácticamente de los tiempos, el tiempo pasa más lentamente. La sensación de este factor a la hora de irnos a dormir es estarnos dando vuelta en una condición de, es que no entiendo qué es lo que está pasando, si hoy debería estar todavía más tranquilo, si estoy en casa y puedo tener más control. Para ambos cerebros, y aquí cortaría ya mi respuesta, sería específicamente, al cerebro le encanta tener el control de las cosas. Cuando un cerebro siente que estoy controlando la situación, cuando sé que esa mesa no se va a mover, cuando sé que este piso es fuerte, cuando sé que no nos va a pasar nada en este momento, mi risa es más, digamos, es más clara. Mis condiciones de interpretación de información es muchísimo más controlada que cuando no pasa esto. Cuando me quitan el control del cerebro, empieza a generar cambios. Eduardo, sé que parece de chiste y es parte de los chistes y memes que vemos constantemente, pero mujeres que yo conozco me dicen, mira, yo llevaba bien conviviendo con mi marido más o menos civilizadamente durante varios años, durante muchos años, pero estas 2 últimas semanas han sido de pesadilla y ¿sabes qué? Al terminar esto, yo ya no quiero ver nada con él, yo me voy a divorciar. Es común, ¿no es así? Sí, lo que acaba de salir un artículo publicado en España de las comunidades en donde empezó esto, en China, y específicamente el número de divorcios que se iniciaron a tramitar a partir de esta semana, bueno, de la semana pasada, fue increíble. O sea, uno se queda pensando, sí, queda en la anécdota y tal vez en la broma. Es un chiste, sí, pero no es chiste. Lo que me dice gente es que no es chiste, es verdad. Es un chiste, pero no es chiste. Sí. A ver, ¿qué vas a decir? Sí, el problema es que cada vez que yo estoy en convivencia con otra persona, cuando ya tengo atención selectiva en lo que está diciendo, en cómo está comiendo, incluso hasta cómo se lava los dientes. Todo eso te empieza a irritar. Genera un factor detonante de decir, es que no estoy a gusto en esto. Pero entonces ahora culpo al otro de muchos de los elementos de una circunstancia que no debería pasar. En términos generales, esto sucede mucho con las familias, en pareja, pero también puede salir entre padres e hijos de una manera muy, muy fuerte. Ahora, como ustedes dicen, es un chiste, pero no es un chiste. Doctor, sí. En el supuesto caso remoto, que yo sea un maniático sexual, sí. ¿Qué hago con mi líbido, doctor? Sí. Con mi líbido, encerrado con mi líbido. Sí, incrementa. En mi casa. Aquí hay una paradoja. Ya me quedé increíble. en casa, pues ahora ¿qué hago? Incrementa este proceso, lo conocemos como un fenómeno de abstinencia, pero ahora forzada por muchos. Ricardo está hablando de un primo suyo. Sí, por eso que en el remoto de un primo. A ver, ¿qué hago, doctor? Sí. ¿Qué hace? Recéteme. En términos generales, si vemos de arriba hacia abajo, es 1. ¿Se puede modificar esto de una manera consciente? No. ¿No? O sea, decimos sí, entonces vamos a tratar de diversificar información y ver otras actividades. No se puede. Y por momentos esta situación es muy fuerte. Sí, entonces ahora tenemos que entrar en la parte de liberación. Nada como un orgasmo que incrementa BDNF, nada como un orgasmo que incrementa dopamina, endorfina, que nos hace sentir bien, que nos tranquiliza, que incluso cambia la ansiedad. Y entonces uno se queda pensando, pero ya me dijo usted que estoy solo. Sí, entonces esto no es, digamos, una situación. Bueno, pero puede haber una visita o algo. Claro, doctor, pero entonces el punto es el proceso. También hay soluciones individuales, ¿no? Claro, por supuesto. La masturbación es un factor importante que el cerebro sí necesita. Cuando uno se queda pensando y se queda uno viendo, ¿qué acaba de decir el doctor? ¿No? Una persona con conocimiento en el cerebro, si una persona no cambia esta situación
y la mantiene, la generación de estrés, de ansiedad y por momentos de depresión es muchísimo más fuerte. No estoy diciendo que todos vayamos a masturbarnos en este momento, pero el hecho es la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿es mejor Sí. si el contacto con otra persona? ¿o Por qué? supuesto. El fenómeno coital, por ejemplo, el orgasmo coital, es 3 veces mucho mayor en la liberación de estos neuroquímicos, que incluso se queda uno viendo estudios que aparecen en el 2013 de la Universidad de Connecticut, indican claramente que un individuo, independientemente hombre o mujer, que tiene un orgasmo, incrementa la conexión neuronal del hipocampo, zona que está específicamente relacionada con la memoria y la atención. Después de tener un orgasmo, podemos poner hasta 40% más atención, 40% más memoria. Entonces uno se queda pensando, esto pasa no solamente por un proceso inicialmente de la satisfacción, sino también de salud mental. Un evento de esta categoría puede cambiar los aspectos de depresión y de ansiedad específicos. Doctor, ¿qué pasa si hay una familia, que me imagino que es de un amigo de un primo y de un Así conocido, una familia encerrada en una casa, empiezan las tensiones, se vuelve muy tenso entre los padres, pero también entre los hijos? ¿Qué se puede hacer para tratar de evitar esta tensión? ¿Qué recomendaría usted? Porque finalmente están encerrados, no están saliendo a trabajar, no están saliendo a la escuela, ya vieron todas las películas que puedan ver. ¿Qué hacen? Lo que acabas de decir es todo un resumen de lo que hemos estado pasando en estas semanas y de las que vienen. Y decir, es que ya me aburrí de lo que estoy viendo, incluso son películas semejantes o dinámicas semejantes. Ya me aburrí de que estemos hablando y siempre concluyamos lo mismo. Ya me aburrí de ver la dinámica que llevamos entre nosotros. El primer factor es hacerlo consciente. La comunicación es fundamental. El hecho que me digas que ya te aburriste. Verbalizar eso. Verbalizarlo. Decir, oye, ya estoy aburrido, pues a ver qué hacemos, Y ¿no? categorizar mi emoción. Sí, ¿Sabes está qué? bien. Estoy enojado, estoy aburrido, estoy triste. Eso no me hace más vulnerable. Oye, darte El principal espacios. factor. ¿Mandé? Darte espacios. Aunque sea un espacios. rincón, digo, a lo mejor Sí. hay gente que no tiene una casa muy grande. Y que Si tienes que si compartir tienes un el cuarto. Y decir, bueno, de tal a tal déjame encerrarme horario. un rato en un cuarto. Y si no, aunque sea en un rincón, dame chance de un libro o algo, Los ¿no? horarios y las dinámicas no se deben de romper. En este caso, cuando tú me dices, bueno, pero estoy en casa, sí, pero tienes que tener un horario para bañarte, un horario para irte a estudiar, un horario para hacer ejercicio, un horario para regresar en este contexto, dentro de la misma casa, movernos. Es fundamental sabernos mover. Y uno se queda pensando, doctor, mi casa es un cubo, ¿no? Da usted 10 pasos y ya estamos afuera. El hecho es movernos, usted puede hacerlo y este es el mensaje. Si el cerebro no se mueve, y queda plenamente demostrado, la misma posición de estar sentado por más de 3 horas y media es negativo para el cerebro. El primer factor que se le pega es la A memoria. ver, no estás hablando en sentido figurado. No, Estás está hablando sentado, de movernos. moverse. Hay que movernos. Entonces me levanto, ¿sabes qué? Ya llevo 2 horas, ya llevo 3, ¿no? Sí, ok. Me voy a qué dar una interesante, vuelta, ¿no? regreso, me siento. ¿Por qué? Cambia el metabolismo cerebral, cambia el flujo de sangre a nivel del cerebro, incremento. El primer factor que pasa sobre estos elementos que inciden negativamente es la memoria. Entonces, primero lo concientizo. Segundo, o sea, soy consciente de lo que está pasando. Segundo, te lo digo. Tercero, me muevo. Y el cuarto es una red social de apoyo. Tengo que decirlo abiertamente desde esta perspectiva. En una familia, no todos los hijos se quieren del mismo cariño. Uno se queda pensando, no, discúlpeme, doctor, los papás, ¿no? Por ejemplo. yo los quiero todos ya parejitos. todos los quiero todo por igual. No, es siempre cierto. se quiere más a uno que a otro, se prefiere más. Tiene unos sesgos incluso de de atención relaciones. y selectividad con ellos. Eso no está mal. Lo que estoy diciendo es que si ahora somos conscientes de eso, decirle, ok, ¿por qué me dice eso el doctor? Porque entonces yo doy jerarquía de mi cariño, de mi atención, incluso hasta de mi posición en la casa. Esto debe ser consciente. ¿En qué contexto, doctor? La calidad. ¿Sabes qué? Voy a tratar de ser equitativo en la atención, el cariño y en los procesos de comunicación que tengo. Siempre que pasan estas crisis, una de las mejores cosas que podemos hacer es saber con quién cuento, con quién sí cuento y con quién no. Y entonces decirle, ¿sabes qué? Con mi hermano de plano la comunicación está muy cerrada, no puedo, pero contigo sí. De tal manera que la comunicación de retroalimentación fundamental. Y otra cosa que es de verdad, y uno se queda pensando, mira, para eso les da dinero el CONACYT, ¿no? Las neurociencias sirven. ¿Qué?
saber agradecer con dignidad. El hecho de que ahorita como estamos, Saber agradecer con dignidad. Gracias por permitirme estar contigo. Gracias porque hoy, por ti estamos comiendo esto. Gracias porque por ti se está pagando esta luz. Gracias que a tu esfuerzo nos has permitido tener un techo. Gracias por sentirme miembro de esta familia. Y ¿sabes qué? Gracias por hacerme sentir orgulloso de estar en este país. Tenemos muchas cosas por qué agradecer. Tal vez uno diría, bueno, doctor, usted no está dándose cuenta de nuestra realidad. El hecho es que cuando el cerebro agradece, libera una hormona que se llama oxitocina, que nos hace tranquilizarnos y decir, sí, ya vi que mi realidad es fuerte. Es la misma la oxitocina es la misma hormona del amor, y del deseo sexual, ¿no es y cierto? de los orgasmos. Ahí está. Y del proceso. Ahí está otro elemento por el potencial, cual que tenemos que otro ser. potencial. Entonces, alguien está... Obseso del sexo. Y estamos en una sensación. Ser agradecido es también ayudar a construir una libido sana, digamos. Por supuesto. Y decirte, y aunque tú digas, bueno, caray, estamos conviviendo 3 varones en un claustro cerrado, sí, pero ¿sabes qué? Gracias por sentir que somos amigos y que podemos hablar de muchos temas. Ese simple hecho ya uno voltea y dice, bueno, sí me siento más tranquilo a sentir que en cualquier momento él me va a saltar encima desde el punto de vista metafórico para decirme que algo no está bien. En términos generales, este simple hecho de agradecer fundamenta muchísimo el tratar de atenuar muchos de los problemas que podríamos tener. ¿Con qué actitud finalmente? ¿Con qué actitud asumir el encierro, la cuarentena, llamémosle como se quiera? ¿De resignación, pues ya ni modo, o de esperanza, o de apertura, pues, a ver qué pasa entre nosotros? No sé, lo que a ti... El cerebro, imagínense nada más, tenemos 1.6 billones de neuronas promedio, todos los seres humanos. Todos los días después de los 35 años se nos van a morir entre 5,000 a 15,000 neuronas, todos los días. O sea, eso independientemente de lo que hagamos. Si no comemos, si nos enojamos, si nos peleamos, se nos mueren más neuronas. Si no dormimos, se nos mueren más neuronas. Si no tenemos actividad sexual, recuperamos menos neuronas. Con todo este proceso, yo los invito a que hagan una reflexión muy importante. El cerebro es el único órgano que se puede estudiar a sí mismo y que es consciente. Somos conscientes, somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Somos la única especie que sabemos proyectar la vida. Mi respuesta en concreto, con todo este, digamos, parámetro que he dicho, o elemento esencial para decirlo, es debemos entender que este es un proceso transitorio y que usted lo puede poner la forma como usted lo quiera ver, o enojado, molesto, triste, pero es transitorio para todos. Seguramente en diciembre vamos a ver, nos vamos a reír de muchas de las cosas que estuvimos pasando, abril, mayo, junio, pero hoy, y sabemos que muchos de nuestros contactos sociales seguramente se van a ir. Pero vamos a estar aquí. Y este es un elemento que nos conviene cuidarnos. Le conviene cuidar al cerebro y le conviene a todos saber que es un elemento transitorio. ¿Cómo le hacemos para la angustia? Hay mucha angustia en estos momentos. ¿Cómo la controlamos? Yo diría 3 elementos básicos. Lo primero es saberse ocupar de su tiempo. Las personas que ocupan su tiempo y saben por qué lo ocupan, el objetivo por hacer algo, les da elementos para incrementar su autoestima. Incrementemos nuestra autoestima. ¿Qué sabes? ¿Qué puedes hacer bien tú? ¿Qué no hago yo? ¿Qué hago yo bien y tú no haces bien? Oye, yo te lo reconozco. Factores iniciales para sentirnos mejor en familia. 1, 2, hacer ejercicio, sí, movernos más. Oye, ya podemos irnos a bailar un ratito aquí juntos. Mira, a lo mejor, aún con la sana distancia, podemos movernos, podemos hacer algo. No tenemos que ir al antro, ¿no? Y con la prima hermana de la angustia, la incertidumbre, ¿qué hacemos con ella? Sí, primero entonces darnos una explicación de lo que está pasando. Pero eso es muy importante y qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque lo tengo que decir con muchísimo cuidado. Si nosotros nada más estamos bombardeando con una sola información al cerebro sobre un problema, eso es lo que genera la ansiedad. No le puedes dar otra explicación y solamente da un objetivo y decir, es que quiero solucionar este problema. El estar dando solamente un tipo de información hace que entonces yo tenga más miedo, incluso me haga crédulo a lo que me están diciendo, aunque no sea cierto. Hay que diversificar. Conclusión, lo que estoy escuchando. Mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a platicar, fíjate, acabo de leer, no sé, 100 años de soledad y te voy a contar una historia. Y el otro así de, bueno, a ver, cuéntamela. Te darás cuenta que si diversificas, que si encuentras otras posibilidades de información o de información nueva,
el cerebro va a decir, ok, sigamos teniendo el problema, pero ¿sabes qué? Me la pasé bien platicando. Hablarle a un cuate que tienes años de Que no tienes de hacerlo. O ver fotografías, que es increíble. Yo, que ahora estamos todos, y que en casa siempre va a haber una fotografía de hace años. Vela, analiza la información, te va a trasladar como máquina de tiempo. Y la otra, las playlists, estas playlists, yo no les pongo, las listas de música. Sí, es que tú estás, ya no hay discos de estos de vinilo, Pero ¿cómo no? Están de vuelta, Yo les recomendaría, váyanse a hacer una lista, pero de aquí a cuando usted tenía 25, 17 años, y escúchela con detalles. Puedo volver a escuchar a Dylan, a los Beatles, a Simon y Garfunkel. Por supuesto. Y te vas a enganchar en ese momento, y después de 1 hora o 2 horas que estés en esa actividad, vas a respirar profundo y dices, me acabo de dar una terapia increíble y gratuita, que fue la musicoterapia que me llevó y me trasladó a ese tiempo. Pues yo tengo, antes de que nos despidamos, yo tengo una anécdota que comentarles. Acabo de terminar de releer, porque lo releí muy joven, La peste de Albert Camus, y al final, después de muchas vicisitudes, sufrimiento, cosas terribles en la plaga que azota la ciudad de Orán, allá en Argelia, el doctor Rieu, que es el protagonista, alter ego de Albert Camus, termina diciendo, y después de todo me he dado cuenta, a pesar de todo lo malo que ha sacado la plaga, me he dado cuenta que los seres humanos tienen más de bueno que de malo. Bueno, pues nosotros hoy hemos tenido a un excelente terapista. Interlocutor, aquí. Ya nos hicieron terapia. Interlocutor, que es el doctor Eduardo, gracias. Calixto. Gracias. Les recomiendo Rollerball, es lo que yo acabo de ver. Una gran película. Gracias. Bueno, nosotros doctor. continuamos, nosotros seguimos trabajando, o sea que quédese con nosotros. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea. Estamos escuchando a la cantante y actriz española Lucía Gil, que es hoy todo un fenómeno de popularidad en su país y en algunos otros rincones del planeta. Y es que Lucía, al igual que otros artistas en el mundo en este momento, ha aprovechado la cuarentena para crear y tratar de hacer más llevadero el encierro a raíz de la presencia del coronavirus. Fue así como nació esta canción. Volveremos a brindar, un tema conmovedor que toca las fibras más sensibles en medio de esta situación de emergencia que se ha convertido, esta canción, hablamos de ella, de una especie de himno a la resistencia. Estoy convencida de que pronto saldremos de esta, escribió Lucía al presentar el videoclip de Volveremos a brindar, que en un par de semanas acumula ya varios millones de reproducciones. Vaya, hasta España un abrazo y nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Bueno, y a propósito de España y de la universalidad de España, ¿tú te imaginas que alguien se atreva a reescribir el Quijote? ¿Reescribir el Quijote? Hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Pierre Menard, el autor del Quijote, y es sobre alguien que reescribe el Quijote, un francés, lo reescribe en español, letra por letra, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Es un cuento maravilloso de Jorge Luis Borges, pero tengo entendido que alguien más lo ha hecho. Bueno, un escritor gigantesco como Salman Rushdie se ha dado a la tarea, con el debido respeto, por supuesto, a la obra original y como un homenaje a ella, fíjate, de reescribir el Quijote en escenarios, en un tiempo contemporáneo, en nuestro tiempo, pues, con la idea central del Quijote, de ese personaje, sin perder su espíritu, de reescribir toda esta historia, ahora en una situación absolutamente contemporánea, de un hombre que con el mismo espíritu del Quijote va enfrentándose a las diversas dificultades, nada más que en lugar de Dulcinea, pues está enamorado de una estrella de la televisión y hace todo por conquistarla, en fin. ¿Y hay molinos de vientos? Hay molinos de vientos, no son ventiladores, no son ventiladores de electricidad. No son ventiladores de energía eólica. De Salman Rushdie, no se lo pierdan, de una delicia literaria
Quijote. Yo iba a recomendar un libro muy divertido de política, pero mira, acabo de releer, y lo decía yo hace unos minutos, pero lo releí en formato electrónico, que a veces es más fácil, La peste, de Albert Camus. Y mi recomendación tiene que ser eso, vale la pena, se puede bajar, también hay por supuesto la edición impresa, pero en La peste, Albert Camus, el autor del Extranjero, nos habla acerca de una ciudad allá en el norte de África, Orán, que tiene una peste, que tiene una plaga, y acerca de un doctor, de un médico que habrá de tener un papel protagónico para tratar de curar, que a veces se ve absolutamente doblegado por la adversidad, abrumado. Es este tipo de peste que finalmente puede acabar con la voluntad de un ser humano. Y sin embargo, al final ahí está el mensaje, y el mensaje, como ya lo decía yo con anterioridad, es que todos tenemos algo de bueno, incluso aquellos que pensamos que son pésimos. De manera que mi recomendación es este libro, que no traje físicamente, La peste, de Albert Camus. Oye, a propósito de grandes lecciones, también si pueden ver por ahí La teoría del todo, qué historia. Gran película, sí. Hawking. La vida de Stephen Hawking. Una maravilla. Bueno, pues ahora que estamos hablando también de motivaciones para el encierro, ¿no? Bueno, y así, muy literarios y cinéfilos, etcétera, estamos llegando al final. Pero no se preocupe, porque nos vemos la próxima semana en lo que será ya nuestro programa 242. Hasta entonces, hasta siempre.